Un saludo cordial a la distancia. Quiero presentar un efusivo abrazo a mi gran amigo José Ignacio Camacho y agradecerle por la oportunidad de dirigir unas palabras que tienen que ver con Territorio Hostil. Este libro que sin duda alguna recoge muchas de las experiencias que se tiene en el campo humanitario, especialmente en ciertos contextos, y estoy hablando específicamente del contexto de la guerra. Espacios que pudimos compartir en reiteradas ocasiones en diferentes puntos de la geografía nacional y donde esta palabra, ese título de la obra, Territorio Hostil, recoge de manera muy resumida una realidad que es bastante fuerte. Realidad que te deja huellas, realidad que te deja enseñanzas, realidad que te deja una gama de cosas en tu vida que al paso del tiempo son inolvidables. Y es desearle el mejor de los éxitos a José Ignacio y que ojalá este libro sea de su agrado y que no solamente se lea en ciertos círculos, sino a nivel mundial, por qué no decirlo, toda vez que ya he escuchado acerca de opiniones que se han dado en Europa en programas de radio especializados acerca de esta obra. José Ignacio Camacho, un hombre que tuve la fortuna de conocer a nivel personal, con el cual les decía, compartimos muchos espacios que nos marcaron por toda la vida y para toda la vida, pero que nos enseñó que cuando tú entras en esos territorios hostiles, una constante que siempre te va a acompañar es que no vas a saber qué es lo que va a suceder, qué es lo que vas a encontrar, cómo vas a reaccionar, toda vez que a tus espaldas ya hay unos entrenamientos que tratan de alguna manera de suplir algunas cosas que puedes llegar a necesitar, pero que no son todos, y tampoco la realidad. Son supuestos donde se manejan unos niveles de adrenalina, de temor, de pánico, donde te sobrecoges frente a la realidad del dolor del ser humano. Yo diría a esos golpes de realidad específicamente que trae la guerra. Guerra que ha afectado ya a nuestro país por más de 60 años. Recuerdo que cuando estábamos con José Ignacio, hablábamos de 50 años de trayectoria, ya van 60. Y aún persiste el horror de la guerra golpeando en diferentes partes. Pero que tampoco nos podemos encauzar específicamente en este, sino que es hablar de los desastres naturales, ya sean antrópicos o sean naturales. Esos desastres que de la noche a la mañana se presentan y afectan a núcleos enteros de familias que de un momento a otro, de manera sorpresiva, la tierra empieza a temblar, un terremoto, una inundación, un desprendimiento en masa de grandes cantidades de tierra y que, insisto, te van a cambiar la vida. Ese territorio hostil nos enseña que tenemos que siempre tener la capacidad de reaccionar, donde tus miedos y tus prevenciones van a jugar un papel muy secundario, diría tal vez terciario, porque tendrás que desarrollar habilidades o reafirmar conocimientos frente a lo que vas a atender. Y allí es partirse en mil pedazos. Es aprender a leer la mirada de la víctima, de aquel que sufre las consecuencias de eso que le está sucediendo. Es aprender a percibir en el medio ambiente la adrenalina que se maneja, el temor. Y para que me entiendan, quiero remitirme a un sitio aquí en el departamento del Meta, donde llegamos con José Ignacio y en la noche dormíamos en el pequeño puesto de salud, era 3x3 tal vez. Y allí dormíamos con José Ignacio, pero antes, más que dormir, era sentarnos en unos ladrillos a pasar la noche y sentíamos como eh, uno de los grupos armados rondaba el sector y hacía rastrillar sus fusiles en las paredes externas.
de esta construcción, pero también poder observar al otro día que mucha gente de la población estaba durmiendo, comillas, alrededor de esas instalaciones porque nosotros estábamos adentro. Era tener un poquito de esperanza de saber que allá había unas personas que tenían o una voz de aliento, una acción o la capacidad simplemente de saber escuchar esa tristeza y ese dolor por el cual estaban pasando. Territorio Hostil es un reto porque saca de ti cosas que nunca pensaste que podrías tener. Harás cosas que nunca jamás en la vida, en condiciones normales, creerías que podías hacer. Y donde hay tiempo para todo, tiempo para llorar con el que llora, tiempo para angustiarse porque las cosas no se dan como uno quisiera que se dieran, tiempo para el desespero y la desesperanza porque aunque se está dispuesto a dar todo, es poco lo que se puede hacer. Pero también tiempo para reírse, no de las víctimas, sino de uno mismo. Y quiero matizar este saludo, trayendo también a mi memoria justo en ese lugar, de José Ignacio dándome clases de pesca y nuestros anzuelos quedaban enredados en los árboles que estaban alrededor o a la orilla del río. Aquello era para reírse, aquello era para salirse un poquito de la realidad que estábamos cuando teníamos 20, 22 cadáveres, donde esas familias estaban llorando, el desespero de no saber qué ir, donde veía uno caras tan angustiadas de personas que lo único que tenían era su ropa, de pronto un lorito, un perrito, porque era lo que consideraban debían llevarse en esa huida, en ese momento tan difícil. Pero también es detenerse a pensar en un momento cómo pueden suceder esas cosas. ¿En qué mente cabe que algo así se pueda hacer? O ir a decirle a alguien unas palabras que tal vez ni lo entienda, cuando su mirada perdida en el horizonte trata de encontrar una explicación a una realidad que lo golpeó de un momento a otro. Podríamos hablar, les decía, de muchas cosas, de avalanchas, de inundaciones, de buscar personas desaparecidas, personas afectadas por el conflicto, heridos, enfermos, evacuaciones, hablar del fenómeno del desplazamiento o tal vez del reclutamiento, donde madres especialmente llegar y decir, es que mi hijo no está con nosotros, se lo llevaron y apenas era un chico de 11 años. Todas esas variables. Y quiero dejarlo así como una variable. Te dicen que por lo menos estás haciendo algo por aquellos que lo necesitan. Pero lo más importante es sin tener ni siquiera conocimiento de esas personas. Saber que estás allí para brindar una mano, a pesar de tu cansancio, a pesar de tu confusión, a pesar del dolor, porque uno es un ser humano. Y uno se sobrecoge, pero en medio de ese sobrecogimiento es tener la fuerza para ir adelante, para saber que hay que ir más adentro de ese territorio hostil, llegar donde otros no llegan. Y al término de las cosas, para relatar de manera muy sucinta y superficial, al término de cada jornada, solamente sentir la satisfacción del deber cumplido, es decir, lo hicimos. ¿Cómo? No sabemos, pero lo hicimos. Y luego vienen las felicitaciones y luego vienen los aplausos y los golpes en la espalda, pero eso no te llena. Te llena aquello que hiciste allá, en este territorio hostil. La mejor de las suertes, el éxito absoluto y pleno para José Ignacio a través de esta obra, que siga impactando. Y me dijo, tómate el tiempo que sea necesario, pero sé que este es un evento muy puntual y quiero ser respetuoso con los tiempos y con los otros invitados. Pero a la distancia, José Ignacio, un abrazo. Valió la pena conocerte. Valió la pena toda la labor que hicimos en ese momento, en esos años, en diferentes aspectos, en diferentes campos, en diferentes situaciones. Y que aquí estamos
para contarle a las nuevas generaciones, tal vez a nuestros nietos, de aquello que fuimos capaces de hacer al entrar a un territorio hostil que no conocíamos, ni nos imaginábamos todo lo que podría traer cada situación. Éxitos, saludos y una vez más un abrazo a la distancia.